Desde hace siglos, las parábolas de Jesús han sido presentadas como relatos sencillos, casi infantiles, destinados únicamente a transmitir valores básicos como la bondad, la generosidad o el perdón. Sin embargo, esta visión superficial ha ocultado una profundidad mucho mayor. Las parábolas no fueron simples cuentos morales, sino mensajes cuidadosamente construidos para provocar, incomodar y, en muchos casos, desarmar las certezas religiosas, sociales y espirituales de quienes las escuchaban. Jesús no hablaba en parábolas para facilitar la comprensión, sino para obligar a pensar, a discernir y a confrontar la propia vida. Cuando Jesús enseñaba, no lo hacía desde la comodidad de conceptos abstractos. Utilizaba imágenes cotidianas, semillas, campos, redes, banquetes, deudas, amos y siervos. Pero detrás de esa apariencia simple se escondían verdades que desafiaban directamente la lógica del poder, la religión institucionalizada y las expectativas humanas sobre Dios. Muchas de estas enseñanzas fueron tan radicales que con el paso del tiempo se suavizaron, se reinterpretaron o simplemente dejaron de proclamarse con la misma fuerza. Existe una tendencia natural a repetir siempre las mismas parábolas: el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida. Son hermosas, conocidas y reconfortantes, pero esa repetición constante ha provocado que otras parábolas, igual de importantes y mucho más incómodas, queden relegadas al olvido, no porque sean menos valiosas, sino porque obligan a una revisión profunda de la fe, de la relación con Dios y de la forma en que se vive la espiritualidad en la vida diaria. Jesús utilizaba las parábolas como una especie de espejo. Quien escuchaba podía verse reflejado, pero no siempre le gustaba lo que veía. Muchas de sus historias no tienen un final feliz claro, ni una moraleja explícita. Algunas terminan en tensión, otras en silencio, y varias dejan preguntas abiertas. Esto no es un error narrativo, es una intención pedagógica. Jesús no buscaba dar respuestas cerradas, sino abrir procesos interiores. Un ejemplo claro de esto se encuentra en las parábolas que hablan del reino de Dios. A diferencia de la idea popular de un reino glorioso, inmediato y triunfante, Jesús lo presenta como algo pequeño, casi insignificante, una semilla diminuta, un poco de levadura escondida en la masa, un tesoro enterrado que solo algunos descubren. Estas imágenes rompen con la expectativa de un Dios que actúa con espectacularidad y poder visible. Revelan en cambio un Dios que transforma desde lo oculto, desde lo cotidiano y desde lo aparentemente insignificante. Esta forma de enseñar fue profundamente desconcertante para muchos. Esperaban un mensaje directo, claro, contundente, pero Jesús respondía con historias que obligaban a detenerse, a rumiar, a interpretar. No todos estaban dispuestos a hacer ese esfuerzo. Por eso mismo, algunas parábolas fueron entendidas solo por quienes estaban realmente abiertos a cambiar. Con el paso del tiempo, la Iglesia y la tradición cristiana hicieron un enorme trabajo al conservar y transmitir estas enseñanzas. Sin embargo, en ese proceso también se dio una cierta domesticación del mensaje. Las parábolas se volvieron ejemplos morales, útiles para la catequesis, pero muchas veces se perdió su filo original. Lo que en su momento fue una denuncia directa contra la hipocresía religiosa o la injusticia social, hoy puede escucharse como una enseñanza genérica sobre ser buenas personas. Hay parábolas que hablan de un amo injusto que parece ser elogiado, de trabajadores que reciben el mismo salario sin importar el esfuerzo, de invitados que rechazan el banquete por asuntos triviales, de vírgenes imprudentes que quedan fuera sin posibilidad de entrar. Estas historias incomodan porque no encajan fácilmente en una lógica de mérito, control o justicia humana. Revelan un Dios que actúa con una libertad que descoloca. Uno de los aspectos más olvidados de las parábolas es que muchas de ellas estaban dirigidas directamente a los líderes religiosos de su tiempo.
Jesús utilizaba estas historias para desenmascarar actitudes interiores, orgullo espiritual, autosuficiencia, rigidez, falta de misericordia. No eran relatos neutrales, eran confrontaciones veladas. Quien tenía oídos para oír entendía perfectamente el mensaje. Al mismo tiempo, las parábolas ofrecían esperanza a quienes estaban al margen. Campesinos, pecadores públicos, mujeres, extranjeros y pobres encontraban en estas historias un Dios cercano, atento, dispuesto a romper esquemas para restaurar. El problema es que, al perder el contexto original, muchas de estas lecturas se diluyeron. Cuando hoy se habla de parábolas olvidadas, no se trata solo de aquellas que casi no se predican, sino también de aquellas que se predican sin su carga transformadora. Son olvidadas no porque no se lean, sino porque no se dejan actuar en profundidad. Se escuchan, pero no se permiten que cuestionen. Recuperar estas parábolas implica un ejercicio de honestidad espiritual. Significa volver a escucharlas como si fuera la primera vez, sin filtros, sin defensas, sin explicaciones rápidas. Significa permitir que nos incomoden, que nos desarmen y que nos obliguen a revisar nuestra imagen de Dios. Jesús no enseñaba para tranquilizar conciencias, sino para despertar corazones. Sus parábolas no buscaban confirmar lo que ya se sabía, sino revelar lo que se había pasado por alto. Por eso, muchas de ellas siguen siendo radicales incluso hoy, quizá más que nunca. En un mundo marcado por la prisa, la superficialidad y las respuestas inmediatas, las parábolas invitan a la pausa, a la reflexión y al silencio interior. No se pueden consumir rápido, necesitan tiempo, necesitan espacio, necesitan una disposición auténtica a dejarse transformar. Cuando se profundiza en estas enseñanzas olvidadas, se descubre que no hablan solo de Dios, sino también del ser humano. Hablan de miedo, de ambición, de esperanza, de perdón, de resistencia al cambio y de apertura a lo nuevo. Son relatos profundamente humanos, precisamente porque revelan un Dios que se encuentra en lo humano. Esta primera parte del recorrido nos invita a cambiar la forma en que nos acercamos a las palabras de Jesús, no como textos ya conocidos, sino como mensajes vivos que siguen teniendo la capacidad de sacudir, sanar y transformar. Las parábolas no pertenecen al pasado, siguen hablándole al presente con una claridad inquietante. Aquí comienza un camino que no busca respuestas fáciles, sino una comprensión más honesta y profunda. Un camino donde cada parábola se convierte en una puerta abierta a una fe menos cómoda, pero mucho más auténtica. Al adentrarnos más en estas enseñanzas, se vuelve evidente que muchas parábolas fueron deliberadamente diseñadas para romper expectativas. Jesús no hablaba desde una neutralidad cómoda, hablaba desde una intención clara de revelar lo que estaba oculto en el corazón humano. Por eso, algunas de sus parábolas parecen incluso provocadoras, casi escandalosas, si se leen con atención y sin suavizarlas. Una de las razones por las que ciertas parábolas han quedado en segundo plano es porque no encajan fácilmente en una espiritualidad basada en el control, el mérito o la seguridad religiosa. Estas historias no confirman al oyente, lo descolocan, no refuerzan la sensación de estar bien, sino que despiertan la sospecha de que algo esencial puede estar mal orientado. Jesús, por ejemplo, utiliza con frecuencia la figura del banquete, no como una simple imagen de alegría, sino como una denuncia silenciosa. En varias de estas narraciones, quienes aparentemente tenían el derecho de estar presentes, se excluyen a sí mismos, mientras que otros, considerados indignos o ajenos, terminan ocupando los lugares centrales. Esta inversión de roles no es accidental. Revela un reino que no se rige por jerarquías humanas, sino por una lógica radicalmente distinta. Este tipo de mensaje resulta incómodo porque obliga a replantear la idea de pertenencia. No basta con sentirse cercano a Dios,
conocer las normas o formar parte de una estructura religiosa. Las parábolas dejan claro que el reino no se hereda, se responde, no se posee, se acoge, y esa acogida exige una disposición interior real, no solo externa. Otro aspecto poco explorado es la ambigüedad intencional en muchas parábolas. Jesús no siempre aclara quién es el bueno o el malo. A veces quien parece actuar mal termina siendo el ejemplo, quien parece correcto queda expuesto. Esta ambigüedad no confunde, sino que obliga a mirar más allá de las apariencias. El mensaje no está en la superficie, sino en el proceso interior que se activa al escuchar. Algunas parábolas muestran personajes que toman decisiones cuestionables, pero que aún así avanzan. Esto rompe con la idea de una espiritualidad perfecta, limpia, sin errores. Jesús presenta una fe que se construye en medio de contradicciones, caídas y elecciones imperfectas. Lo que importa no es la pureza inicial, sino la apertura al cambio. Con el tiempo, muchas de estas historias fueron reinterpretadas para encajar mejor en esquemas doctrinales claros. Sin embargo, al hacerlo, se perdió su fuerza original. Jesús no hablaba para ordenar el mundo, sino para desordenarlo primero. Solo después de ese desorden interior podía surgir una transformación auténtica. Cuando se observan estas parábolas desde una perspectiva contemporánea, resulta evidente que siguen tocando temas profundamente actuales. Hablan del apego al poder, del miedo a perder privilegios, de la resistencia a lo nuevo, de la dificultad para confiar cuando no se tiene control. Son relatos que atraviesan siglos porque describen conflictos humanos universales. Hay una tensión constante en las parábolas entre lo visible y lo invisible. Jesús insiste en que lo verdaderamente importante no siempre se nota de inmediato. El crecimiento es lento, silencioso, a veces imperceptible. Esta enseñanza contrasta con una cultura que busca resultados inmediatos y señales claras. Las parábolas recuerdan que la transformación real casi siempre ocurre fuera del espectáculo. También es importante notar que Jesús no explica todas sus parábolas. Algunas quedan abiertas, sin interpretación oficial. Esto no es descuido, es invitación. Cada oyente debe completar el sentido desde su propia vida. La parábola no se cierra en el texto, se completa en la experiencia personal. Este aspecto ha sido especialmente incómodo para instituciones y líderes a lo largo de la historia, porque una enseñanza abierta es más difícil de controlar. Sin embargo, es precisamente ahí donde reside su poder. Las parábolas no imponen, proponen, no obligan, interpelan, no dictan, despiertan. Cuando se rescatan estas parábolas menos citadas, se descubre un Jesús profundamente libre, creativo y audaz. No teme incomodar ni provocar reacciones fuertes. Su objetivo no es agradar, sino revelar. Y esa revelación no siempre es cómoda. Muchas de estas enseñanzas invitan a revisar la forma en que se vive la fe hoy. ¿Es una fe que transforma o solo que tranquiliza? ¿Es una fe que se arriesga o que se protege? ¿Es una fe viva o una fe repetida por costumbre? Las parábolas no responden directamente a estas preguntas, pero obligan a enfrentarlas. En este punto del recorrido, queda claro que las parábolas olvidadas no están perdidas, sino esperando ser escuchadas de nuevo con honestidad. No requieren nuevas explicaciones, sino una nueva disposición. Requieren silencio, atención y valentía interior. Este redescubrimiento no busca romper con la tradición, sino profundizarla. Volver a las parábolas en su fuerza original no debilita la fe, la purifica, la hace menos cómoda, pero más real, menos predecible, pero más viva. Aquí la enseñanza de Jesús deja de ser un discurso del pasado y se convierte en una pregunta dirigida al presente. Una pregunta que no se responde con palabras, sino con decisiones.
Al llegar a este punto, se vuelve evidente que el verdadero valor de las parábolas menos exploradas no está únicamente en su contenido simbólico, sino en la manera en que interpelan la vida interior de quien las escucha. Jesús no buscaba crear oyentes pasivos, sino personas dispuestas a dejarse tocar, incomodar y transformar. Por eso, muchas de sus enseñanzas no ofrecen respuestas inmediatas, sino que abren procesos largos, a veces silenciosos, pero profundamente reveladores. Estas parábolas obligan a detenerse y a mirar con honestidad la propia vida. No permiten esconderse detrás de fórmulas religiosas ni de discursos aprendidos. En ellas, cada persona se reconoce en alguno de los personajes, no siempre en el que quisiera. A veces uno descubre que se parece más al que se resiste, al que duda, al que se aferra a lo seguro, que al que actúa con valentía. Y esa revelación, lejos de ser condenatoria, es el inicio de un camino más auténtico. Uno de los grandes aportes de estas enseñanzas es que desmontan la idea de una fe basada únicamente en certezas. Jesús muestra una espiritualidad que convive con la duda, con el proceso y con la búsqueda constante. Las parábolas no glorifican al que lo sabe todo, sino al que se atreve a confiar incluso cuando no entiende completamente. Esta actitud resulta especialmente relevante en un mundo que exige respuestas rápidas y verdades absolutas. También se hace evidente que muchas parábolas hablan de tiempos. No todo ocurre de inmediato. Hay semillas que tardan en germinar, procesos que no pueden acelerarse y cambios que solo se consolidan con perseverancia. Jesús insiste en que el reino crece de manera discreta, casi invisible, y que su fruto no siempre coincide con las expectativas humanas. Esta enseñanza confronta la impaciencia moderna y recuerda que lo verdaderamente profundo necesita tiempo. Otro aspecto clave es la forma en que estas parábolas redefinen el éxito espiritual. No se mide por reconocimiento, poder o resultados visibles, sino por fidelidad, coherencia y apertura interior. En varias historias, quienes parecen fracasar desde una lógica externa son, en realidad, los que avanzan en el camino del reino. Esto invita a revisar los criterios con los que se evalúa la vida espiritual propia y ajena. Las parábolas olvidadas también revelan un Jesús profundamente atento a la realidad cotidiana. Utiliza imágenes simples, cercanas, tomadas de la vida diaria, no para banalizar el mensaje, sino para mostrar que lo sagrado se encuentra en lo ordinario. El trabajo, las relaciones, las decisiones pequeñas y los conflictos diarios se convierten en el espacio donde se juega la fidelidad a Dios. No hay una división tajante entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo forma parte del mismo camino. En este sentido, estas enseñanzas cuestionan una fe que se vive solo en momentos específicos o en espacios delimitados. Jesús propone una espiritualidad integrada, donde cada gesto, cada palabra y cada elección tienen un peso real. Las parábolas no invitan a huir del mundo, sino a habitarlo con una conciencia distinta, más despierta y más responsable. A medida que se profundiza en estas historias, se comprende que el mensaje de Jesús no ha perdido vigencia. Al contrario, sigue siendo radicalmente actual porque toca las mismas heridas humanas: el miedo, el orgullo, la ambición, la indiferencia y la dificultad para amar sin condiciones. Las parábolas no suavizan estas realidades, pero tampoco dejan al oyente sin esperanza. Siempre hay una puerta abierta, una posibilidad de cambio, un camino que puede retomarse. Este redescubrimiento invita a una lectura más lenta y contemplativa. No se trata de acumular interpretaciones, sino de permitir que la palabra actúe. Las parábolas no se dominan, se escuchan, no se controlan, se acogen, y esa acogida implica disposición para dejarse transformar, incluso cuando el mensaje toca zonas incómodas del corazón. Al final, las parábolas olvidadas no revelan un Jesús distinto, sino uno más completo, más profundo y más exigente. Un Jesús que no se conforma con una fe superficial,
sino que invita a una relación viva, honesta y en constante crecimiento. Escucharlas hoy es aceptar la invitación a mirar la vida con otros ojos, a cuestionar certezas y a abrirse a una sabiduría que no envejece. Así, lo que parecía oculto no estaba perdido, solo esperando ser escuchado de nuevo. Y quien se atreve a hacerlo, descubre que esas palabras, pronunciadas hace siglos, siguen teniendo el poder de iluminar el presente y orientar el camino hacia una fe más consciente, más libre y más auténtica.